damos la más cordial bienvenida a esta, una más de las sesiones que tenemos en la red de planetarios. Esta es la quinta sesión con conferencias magistrales y bueno, hoy tenemos una gran conferencia para todos ustedes y me permito presentar primero que nada a las personas que hoy muy amablemente me acompañan. Con ustedes el ingeniero Víctor Alcérreca Sánchez, él es director general del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias, ingeniero. También nos acompaña el licenciado Hernán Herrera Jiménez. Él es director de Apropiación Social del Conocimiento y, bueno, también está con nosotros. Muchas gracias, licenciado. Y también tenemos a nuestro invitado de honor. Él es el doctor Enrique López Mora. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Y por último, a la médico Montserrat Hannon. Monse, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Milagros, ¿cómo estás? Perfecto. Bueno, pues le pido, por favor, le cedo la palabra a nuestro director general, el ingeniero Víctor Alcérreca, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes, en particular a nuestros seguidores de la red de planetarios de Quintana Roo. Este sistema de difusión de la ciencia, del conocimiento, en vías de la apropiación justamente de los avances y la incorporación de disciplinas y prácticas que nos hagan vivir con mayor bienestar. Y desde luego al público en general, por la maravilla que ahora representa los avances tecnológicos, poder traer desde el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, con el apoyo del gobierno del estado de Quintana Roo, la presencia de connotados especialistas e investigadores que nos apoyan, como en este caso el doctor Enrique López Mora, a quien le agradecemos de manera infinita el que haya distraído sus ocupaciones. Sabemos, doctor López Mora, cómo está la presión en estos días, sobre todo para especialistas como usted, y pues nos sentimos muy halagados de que esté otorgándonos su tiempo para compartir con nuestro auditorio pues toda una serie de preguntas que le vamos a realizar en vías de aprovechar y ponernos al día en lo que tenemos que hacer en la especialidad, precisamente los que de alguna manera tenemos mayor riesgo alrededor de esta pandemia que estamos atravesando a nivel mundial. Así es que en Quintana Roo, muy agradecidos el gobierno del estado y el Consejo Quintanarroense porque nos dé ese tiempo, doctor, y desde luego no está por demás decirlo que profesionales reconocidos como usted, en este caso, de acuerdo al tema de la entrevista de hoy en cardiología y muy ligado con problemas de medicina interna, pues desde luego va a haber juicios autorizados y reconocidos alrededor de las preguntas que en su momento Montserrat le hará. Yo hasta aquí dejo la intervención para que el licenciado Hernán Herrera precisamente lo presente a usted como es debido. Buenas tardes a quienes nos acompañan desde su casa en esta entrevista. Doctor, en nombre de la red de planetarios, muchísimas gracias. El doctor Enrique López Mora es un especialista sobresaliente en medicina interna, cardiología y terapia intensiva. Está adscrito al área de terapia intermedia del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, un instituto de los más prestigiados que anualmente otorga alrededor de 150,000 consultas médicas y entre 3,800 y 4,000 cirugías de corazón. El doctor López Mora también es profesor de la materia de Fisiología Cardiovascular, Renal y Respiratoria de la UNAM. Asimismo, es profesor asociado de Cardiología en la Universidad La Salle. Fue coordinador de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante del Instituto Nacional de Cardiología, así como también es coordinador de la Clínica de Cuidados Paliativos del mismo Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.
Actualmente es vicepresidente de la Fundación Mexicana del Corazón, una asociación civil cuyo propósito es contribuir a la educación en salud cardiovascular del mexicano mediante campañas promocionales enfocadas a la prevención de las enfermedades crónico-degenerativas, así como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, las hiperlipidemias que contribuyen a la arteriosclerosis, además de apoyar a organismos, instituciones, asociaciones científicas e investigadores en los proyectos que generen conocimiento para desarrollar la cardiología en México. Tenemos con nosotros a un científico mexicano brillante. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, ahora me permito cederle la palabra a la médico Montserrat. Ella nos va a hacer favor de coordinar esta entrevista. Y bueno, Monse, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Milagros. Doctor López Mora, es un gusto tenerlo aquí para escucharlo y despejar las dudas de nuestros asiduos seguidores de la red de planetarios, así como del público en general, sobre los riesgos para el paciente con cardiopatía durante la epidemia de COVID-19. Muchas gracias por la invitación, doctora, y agradezco pues a la red de planetarios del estado de Quintana Roo y a sus autoridades, no solo por la presentación, sino también por la invitación, y estamos para servirles. Muchas gracias, doctor. Primero, para ubicar a nuestro auditorio en el contexto del tema, iniciaré con algunas preguntas cuya respuesta nos orienta a comprender lo que representa el origen y la evolución de este tipo de enfermedades y, en particular, las circunstancias actuales, los riesgos para la población que resulta más vulnerable y así puedan enfrentar con éxito la ayuda para sus familiares en caso de ser afectado por esta pandemia. También, al mismo tiempo, les pido al público que quienes nos sigan en redes nos puedan enviar sus preguntas en las páginas de los planetarios y para poder así responderlas al final. Iniciaré, doctor, con la primera pregunta. Sería, ¿qué es una cardiopatía y cuáles son las más frecuentes en la población adulta en México? Sí, muchas gracias por la pregunta. Las cardiopatías son las enfermedades del corazón. Cuando hablamos de cardiopatías, hablamos genéricamente de cualquier enfermedad que sea capaz de afectar estructural o funcionalmente al corazón. Las podemos dividir a grandes rasgos en dos tipos. Uno, las cardiopatías congénitas, que son aquellas malformaciones del desarrollo del corazón con las que se nace, por eso son congénitas. Obviamente afectan a la población infantil en un inicio, pero en la actualidad y debido a los avances en el conocimiento y en el tratamiento de estas enfermedades, muchas personas pueden llegar a la edad adulta aún sin haber sido intervenidas para corregir su cardiopatía con las secuelas de este mismo tipo de problemas cardiovasculares. Y el otro grupo son las cardiopatías adquiridas. Prácticamente todas las estructuras del corazón pueden verse afectadas, como son propiamente el músculo del corazón, lo que genera miocardiopatías, es el término técnico con el cual conocemos a las enfermedades propiamente que afectan al músculo del corazón. Pueden verse afectadas las válvulas cardíacas, más frecuentemente en nuestro medio por secuelas de fiebre reumática, y también desde luego las que tienen que ver con los vasos sanguíneos que irrigan al corazón o que salen del mismo. La más común de estas enfermedades que ya mencionaban es las consecuencias de la ateroesclerosis, que es la obstrucción paulatina por placas de grasa dentro de los vasos sanguíneos que llevan sangre al propio corazón. La manifestación más común es la angina de pecho y desde luego la más conocida es el infarto agudo del miocardio. A grosso modo, esas son las entidades que podríamos identificar como las cardiopatías, tanto congénitas como adquiridas. Muy bien. De este grupo de enfermedades, doctor, ¿cuáles son las que representan mayor riesgo en los individuos cuando contraen COVID-19? Sí, en realidad hay que remarcar un poco esta situación. Efectivamente, las enfermedades cardiovasculares son un factor de riesgo para tener una evolución no deseada, más complicada,
de la infección por el coronavirus, SARS coronavirus 2, que da como consecuencia la enfermedad conocida como COVID-19. Es decir, toda la población está absolutamente en riesgo. A lo que se refiere como factor de riesgo no es nada más a contraer la enfermedad, la infección, sino a tener un riesgo más delicado, más complicado y con frecuencia con desenlaces no deseados. Entonces, dentro de los factores de riesgo efectivamente están las cardiopatías, pero están también muchas otras entidades que se han relacionado con la ocurrencia, con la incidencia de las cardiopatías, como por ejemplo en nuestro medio, la hipertensión arterial, que es el factor de riesgo más importante para tener una evolución inadecuada y un desenlace no deseado en presencia de la infección por coronavirus. También la obesidad, la diabetes mellitus, el tabaquismo, también la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la insuficiencia renal crónica, por mencionar las más frecuentes. Volviendo un poco a las cardiopatías, desde luego que la más comúnmente vista asociada a una evolución inadecuada del coronavirus es la cardiopatía isquémica, ya mencionábamos, y sus secuelas, los pacientes que tienen historia de haber tenido un infarto del miocardio y los pacientes en los cuales ya hay un daño contráctil estructural del corazón que se conocen como pacientes con insuficiencia cardíaca. Quizás serían los dos grupos más afectados dentro de las cardiopatías y que tienen mayor riesgo de tener una evolución inadecuada. Muy bien, de estos, comentó usted la hipertensión. ¿Nos podría explicar un poco qué es la hipertensión y Sí, por qué es que esta genera más riesgo de evolución? Sí, la hipertensión es la elevación de las cifras tensionales. ¿Qué entendemos por esto? Bueno, dentro de los vasos sanguíneos corre la sangre propiamente, que es impulsada por las contracciones del corazón. El propio flujo de sangre a través de los vasos sanguíneos es capaz de producir una presión dentro de los mismos, pero recordemos que los vasos sanguíneos también son estructuras tubulares que en forma circular están compuestos por capas de músculo que llamamos músculo liso y que son capaces de contraerse y reducir el diámetro interno de los vasos sanguíneos o de dilatarse y aumentar el diámetro interno de estos vasos. Esta conjunción de factores, así como muchas hormonas, muchas sustancias que se generan propiamente en la pared del vaso, permiten que el organismo en forma normal vaya regulando la presión que ejerce la sangre contra los vasos sanguíneos. A esto le llamamos presión arterial. Esta se va regulando y adaptándose a las distintas circunstancias del organismo, si hace frío, si estamos expuestos a un factor físico como en el calor. Ustedes allá en el estado de Quintana Roo pues, suelen tener temperaturas bastante elevadas. En esas condiciones los vasos sanguíneos se dilatan, aumenta su diámetro y la presión tiende a ser un poco menor, que si estamos en lugares donde hay otros factores físicos como en lugares de elevadas altitudes o cuando están algunos climas fríos en cada ciudad. Es decir, hay muchos factores. La presión se ajusta momento a momento, si estamos activos, si estamos haciendo ejercicio, si estamos comiendo, si estamos en reposo, si estamos en actividad, etcétera. Todas las condiciones que afectan al cuerpo y al organismo las regula automáticamente la presión arterial. Y entendemos, de acuerdo a las definiciones internacionales, la hipertensión como la elevación más allá de las cifras normales. ¿Cuáles son estas cifras normales? No mayor de 140 la presión sistólica, que es la que la gente coloquialmente conoce como la alta, ¿no? Cuando nos toman la presión nos dan dos cifras, la de arriba o sistólica o la alta, no debe ser de mayor de 140 milímetros de mercurio, y la baja o diastólica, como se llama correctamente o técnicamente, no debe ser mayor de 90 milímetros de mercurio. Si un sujeto en dos determinaciones tiene cifras tensionales más arriba de estas que acabamos de mencionar, podemos considerarlo como un sujeto que padece hipertensión arterial, es decir, que es hipertenso. La segunda parte de la pregunta que me hacía, doctora, es
por qué la hipertensión es un factor de riesgo para tener un desenlace inadecuado si se contrae la infección por coronavirus, que da origen al COVID-19 o a la enfermedad llamada COVID-19. Bueno, esto es un motivo de debate internacional. Prácticamente la epidemia, la pandemia de coronavirus nos sorprendió a todos en el mundo. Es decir, es un virus nuevo que no había interactuado con la población y del cual fuimos aprendiendo paulatinamente todos los países y todos los médicos del mundo cuando ya teníamos pacientes que estaban evolucionando y que estaban siendo atendidos en los hospitales de todo el mundo. Esto fue primero una observación epidemiológica, es decir, nos dimos cuenta en otros países, en todo el orbe, nos dimos cuenta de que los pacientes hipertensos tienen una evolución más complicada. Se ha ido investigando paulatinamente cuál es la razón y aunque todavía no existe una respuesta contundente, lo estamos obteniendo sobre la marcha, hemos podido obtener distintos datos. Quizá el más importante es que el coronavirus ingresa al organismo interactuando con algunos receptores proteicos de la superficie de algunas células en el pulmón. Estas células se encuentran tanto en el epitelio, las células propiamente de las vías respiratorias, como también dentro de los vasos sanguíneos. Y son los receptores de una enzima que conocemos como la enzima convertidora de la angiotensina. ¿Qué significa esto para nuestro público, para el público de la red de planetarios? Significa que esta enzima en condiciones normales convierte una sustancia que se llama angiotensina 1 en angiotensina 2 que contribuye precisamente al control de la presión arterial y al control del tono vasomotor, es decir, el grado en el cual el vaso sanguíneo se mantiene contraído o relajado para generar, como habíamos dicho, la presión arterial en forma normal. Parece ser que el virus interacciona con estos receptores, que ocupa sitios de unión con estos receptores y que de ahí que estos enfermos precisamente al tener esta interacción empiezan a tener una evolución notablemente más complicada que otros pacientes. Por supuesto, la respuesta todavía está bajo intensa investigación por las implicaciones que esto tiene, por el número de pacientes hipertensos que hay no solo en México, sino en el mundo. En México se calcula que alrededor del 20% de la población padece hipertensión arterial y muchas veces al no tener síntomas no conoce que padece esa enfermedad, que tiene ese diagnóstico. Muchas veces los pacientes no acuden periódicamente al médico, no se checan la presión, no se determinan sus cifras y durante muchos años que prácticamente tienen hipertensión sin saberlo. De ahí que muchas veces a otras enfermedades también, pero en particular el término surgió con la hipertensión, se le conoce como el enemigo silencioso o el asesino silencioso, porque contra lo que la gente cree, la hipertensión muchas veces puede no dar síntoma alguno. Imagínense la cantidad de pacientes que no conocen que son hipertensos y que pueden estar en riesgo o expuestos a la infección por SARS coronavirus 2. Y los resultados que esto implica, ¿no? Justamente es parte de la siguiente pregunta, era ¿cómo actúa el coronavirus dentro de los pulmones y por qué se afecta más a personas con enfermedades del corazón, hipertensión y también nos gustaría saber también incluir la diabetes? ¿Cómo es que, nos habla un poco de cómo actúa, pero también cómo es que también afectan a los pacientes diabéticos? Sí, el coronavirus tiene una interacción muy compleja con propiamente las células del sistema inmune, con las células propiamente del epitelio, como ya dijimos, de las vías respiratorias, con la capacidad que tienen los alveolos, que son las unidades funcionales del pulmón, de mantenerse abiertos y favorecer un intercambio gaseoso, con las células que son mediadores de la inflamación. Y algo que se ha descubierto muy recientemente, hace menos de un mes, es que también interactúa el coronavirus con con el mecanismo de la coagulación, produciendo prácticamente coagulación intravascular diseminada, es decir, la formación de trombos y hemorragias dentro de los vasos sanguíneos y de los alveolos,
lo cual genera una situación muy compleja, dificulta el intercambio respiratorio. Muchos de estos pacientes, como es bien conocido, tienen que conectarse en las formas más graves a ventiladores, lo que la gente conoce como respiradores, para mantener un intercambio gaseoso adecuado para mantener la función del resto de las células del organismo. Y algo muy importante, son capaces de producir trombos. Los trombos son los coágulos, y si estos coágulos se generan dentro de los vasos sanguíneos, pueden dar origen a cuadros muy complicados. Por ejemplo, puede dar origen a embolias pulmonares, a trombosis pulmonares dentro de los vasos sanguíneos de los pulmones. También se ha visto que es capaz de producir trombosis coronaria y generar infartos del miocardio. Y se ha visto también que estos pacientes están expuestos por el mismo virus a generar ciertas alteraciones neurológicas que tienen que ver con el automatismo ventilatorio y con la capacidad del organismo, de nuestros sentidos, para detectar aromas. Es decir, se ha visto que interfieren con el nervio olfatorio y probablemente con algunos otros nervios del cerebro centrales, que le llamamos pares craneales o nervios craneales. Es decir, la situación en las formas graves se pone muy compleja. En esto interactúan, como ya dijo doctora, como mencionábamos, por ejemplo, otros factores de riesgo, tales como la diabetes mellitus. La diabetes mellitus probablemente esté en relación con que los pacientes con diabetes mellitus tienen cierta inmunodepresión intrínseca. ¿Eso qué significa? Que su sistema inmune es menos eficiente que el de una persona que no tiene diabetes. Desde hace muchos años sabemos que los diabéticos son grupos de riesgo para tener infecciones intercurrentes y que estos, desde luego, los descompensan de forma importante. Parece ser que los diabéticos no pueden defenderse adecuadamente de la interacción con el coronavirus y que esa sería la forma en la cual tienen evoluciones más complicadas. Lo mismo los pacientes con insuficiencia renal crónica, y desde luego los pacientes que tienen cardiopatía se afectan por la siguiente razón. Cuando el organismo tiene una infección importante, produce muchas sustancias que van encaminadas a activar la respuesta inmune y a que nuestras células del sistema inmunológico luchen contra el agresor, en este caso el virus, el coronavirus, ¿de acuerdo? Estas sustancias son capaces de generar vasodilatación, es decir, bajar la presión por dilatación de los vasos sanguíneos y imponer una carga importante a la función del corazón, a la función contráctil del corazón, para impulsar la sangre prácticamente a todo el sistema cardiovascular y de ahí a todas las células del organismo. Es decir, la interacción de estas sustancias del sistema inmune, entre ellas algunas sustancias que se conocen como citocinas, factor de necrosis tumoral alfa y otras muchas que favorecen una cascada de la coagulación, deprimen también la función del corazón y más fácilmente lo llevan a un estado en el cual la cantidad, la perfusión, la cantidad de sangre que llega al organismo disminuye en forma efectiva y por lo tanto produce un estado que se conoce como choque cardiogénico o choque mixto séptico y cardiogénico, situación que desde luego pues es muy complicada. Se requieren de muchos medicamentos para tratar de salvar la vida del enfermo, y esta depresión de la función contráctil del corazón puede generar prácticamente complicaciones graves y potencialmente irreversibles. Okay. Entonces, podríamos decir que el coronavirus no solo afecta únicamente a los pulmones, también por su proximidad y organismo afecta también al corazón y al sistema cardiovascular completo. Teníamos otra duda, que es los medicamentos que toman las personas con estas enfermedades como la hipertensión, ¿llegan a tener algún riesgo adicional o les ayuda? Específicamente hablando a las personas con hipertensión. Sí, esa es una excelente pregunta, doctora, porque esto es algo que ha generado mucha inquietud entre la población general. Y esta inquietud partió o se originó en que inicialmente en los primeros meses de la pandemia en China, en el mes de enero, la epidemia o la pandemia se informó en los últimos días del mes de diciembre de 2019, de ahí su nombre.
pero se observó durante el primer mes precisamente esta asociación importante entre la hipertensión y la mala evolución de algunos pacientes que padecían hipertensión y que estaban infectados con coronavirus. Al encontrar esta interacción, como lo mencionamos hace un momento, con los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina, surgió la duda de si algunos medicamentos que inhiben propiamente o que se asocian precisamente a interacciones con esta enzima para evitar o disminuir la cantidad de angiotensinógeno 1 que pasa a angiotensinógeno 2, pudieran tener una evolución aún más inadecuada. E inicialmente se sugirió que estos medicamentos no deberían continuarse. ¿Cuáles son estos medicamentos? Por ejemplo, los inhibidores directos de la enzima convertidora de la angiotensina, como son el enalapril, el lisinopril, el ramipril y otros que terminan en estas mismas letras al final con pril, ¿verdad? Y también los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, que son otro grupo de medicamentos que se utilizan en el control de la presión arterial, como el losartán, el irbesartán y otros que terminan en sartán. Sin embargo, conforme se continuó la investigación en concreto en este punto, se observó que el uso de medicamentos inhibidores de la enzima convertidora, como los que mencionamos, o de los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, como los que también comentamos hace unos momentos, no tienen ninguna interacción con el pronóstico de la enfermedad, de tal manera que ha quedado claro y distintas sociedades en el mundo, voy a mencionar algunas, se han pronunciado categóricamente, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad Mexicana de Cardiología, el American College of Cardiology, la American Heart Association y otros muchos en el mundo, a través de su experiencia, a través de propiamente los conocimientos que se han ido generando, inclusive sobre la marcha, se han pronunciado categóricamente de que no existe riesgo alguno de continuar el tratamiento con estos medicamentos, de que no favorece una interacción negativa con los pacientes que ingieren estos medicamentos para generar cuadros más graves o que tengan mayores consecuencias. De tal manera que la recomendación actual para todo el público en todo el mundo y fundamentado en hallazgos científicos y avalado por estas asociaciones científicas en todo el mundo es que si usted padece hipertensión arterial, no suspenda estos medicamentos. Por supuesto, habrá que informar a su médico internista, a su cardiólogo, si está teniendo una infección por coronavirus 2, pero en principio estos medicamentos y otros medicamentos antihipertensivos no interaccionan de manera nociva y por lo tanto no deben suspenderse. Esto se ha ido comprobando después con la evolución y los estudios epidemiológicos que se han hecho subsecuentemente a esta afirmación y a este posicionamiento de estas asociaciones científicas. Muchas gracias por darnos esa información, es muy importante. La siguiente pregunta justamente es, ¿qué es lo que deben de hacer las personas con hipertensión para prevenir el contagio de COVID-19? Y también, pues, ¿cuáles son los manejos o cuidados especiales que deben de tener? Sí, esta es una muy importante pregunta porque tal como lo han venido afirmando y difundiendo las autoridades en materia de salud en todo el mundo, empezando por supuesto por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias de cada país, la forma más eficaz para evitar el contagio por coronavirus es el confinamiento en su domicilio. Es decir, estamos ahora en una campaña nacional que ha vuelto famosa el doctor Hugo López-Gatell y otros miembros de la Secretaría de Salud, donde dicen quédese en casa, y hace mucho énfasis en esto, creo que cotidianamente en la conferencia que ofrece el doctor Hugo López-Gatell. Y efectivamente, el método más adecuado para evitar el contagio y traerlo a su entorno familiar es quedarse en casa, es el confinamiento en casa. Punto número 2, el virus está propiamente en las secreciones respiratorias y desde luego se expulsan a través de la tos, que es uno de los síntomas fundamentales del COVID-19,
y también de las secreciones nasales. De hecho, la muestra se toma propiamente de un exudado faríngeo o de un raspado nasal. Es decir, el que uno tenga contacto con las secreciones es lo que favorece o nos contagia de COVID-19, de tal manera que por eso es que midiendo propiamente la capacidad que tienen estas partículas para viajar en el aire y después precipitarse al suelo, es que se obtuvo esta distancia que está tan de moda. No es un capricho el decir que estemos en los lugares públicos no menos de 1,5 metros distantes de la otra persona, de que efectivamente lavemos frecuentemente nuestras manos. Nuestras manos son un vehículo natural, tocamos todos los días y a todas horas superficies, objetos que pudieran estar contaminados. De tal manera que debemos lavarnos las manos varias veces al día. Algunas autoridades han dicho que pueden ser hasta 20 veces al día y por supuesto después de tener contacto con objetos sospechosos o de los que no estemos completamente seguros de su limpieza. Al llegar a nuestras casas, al salir de algún sitio donde estamos laborando, los que tienen todavía actividades importantes y que se consideran esenciales y tienen que seguir laborando, tienen que lavarse las manos frecuentemente en su sitio de trabajo y al llegar a su domicilio. Es muy importante que lo hagan. Y las otras recomendaciones, como el llamado estornudo de etiqueta, que por cierto no lo bautizamos los mexicanos de esa manera, lo bautizaron las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, que es el cubrir, si tenemos que estornudar, a veces es incontrolable o que toser, lo hagamos en el ángulo interno del codo y que de alguna manera estemos siempre protegiendo a los que están alrededor nuestro, evitando que tengan contacto con nuestras secreciones. Lo más importante es que respetemos el confinamiento. Las personas, desde luego, muchas veces pueden no advertir una amenaza o así lo piensan, pero es necesario decirles que efectivamente es una amenaza importante para la salud, es un riesgo muy importante de salud que puede poner en peligro su vida y que debemos de prevenir. Como ya dijimos, la forma más eficiente es permanecer el mayor tiempo posible en nuestras casas, si es posible y si nuestra actividad no es esencial, ojalá y en nuestros trabajos coincidan propiamente con nosotros y nos permitan estar realizando trabajo en casa y permanecer el mayor tiempo posible en nuestras casas, lavándonos las manos y evitando que otros tengan contacto con nuestras secreciones con este estornudo. Y por supuesto, avisar al médico si ocurre alguno de los síntomas más comunes, que adelantándome un poco, diré que son fiebre importante, más de 38 grados de manera sostenida, cefalea, tos, malestar general, a veces puede haber lo que llamamos rinorrea, que es salida de moco a través de las fosas nasales, y por supuesto si tiene dificultad respiratoria, pues deben acudir lo más pronto posible a contactar a su médico vía telefónica y, como ya dije, si tiene dificultad para respirar, no obstrucción de vías respiratorias, sino que realmente me falte el aire y si empiece a respirar aceleradamente, entonces debo de acudir a los centros que en cada estado se han designado para la atención de pacientes COVID. Bien, muchas gracias por las indicaciones. Hay otras dudas que surgen con respecto a la gravedad del COVID-19. En comparación con una persona sana, ¿cuánto es mayor el riesgo de muerte por COVID-19 en personas que ya tienen factores de riesgo como hipertensión o diabetes? Sí, esto es una pregunta muy importante. Solamente podría contestarla con los datos actuales de que aproximadamente más de 2/3 partes de los pacientes que desarrollan cuadros graves tienen uno o más de los factores de riesgo que hemos comentado. Es decir, la mayoría de las personas que no tienen estos factores de riesgo, la gran mayoría pueden tener infecciones que en general pueden tratarse en casa y que se consideran no graves. Esto no nos debe llevar a un exceso de confianza, porque no todos los pacientes que tienen una forma grave tenían factores de riesgo. También hay pacientes que no los tenían y desarrollan una infección
una forma grave de la infección por coronavirus. Pero, sin embargo, si usted tiene factores de riesgo, debe reforzar las medidas de prevención porque, como ya dijimos, hasta 2/3 partes de los pacientes que tienen factores de riesgo desarrollan una infección con un curso grave que potencialmente puede llevarlo inclusive a la pérdida de la vida o a requerir tratamiento en servicios de terapia intensiva a través del uso de ventiladores, o sea, de respiradores, por alrededor de 2 a 3 semanas. Todavía no sabemos si los pacientes que se recuperan de las formas graves pudieran tener a largo plazo alguna secuela y tampoco estamos completamente seguros de que si los pacientes tuvieron ya el antecedente de una infección, ya sea ligera, moderada o grave, puedan desarrollar inmunidad permanente. Esto significa, hay serias dudas de que esto pueda ocurrir, cada vez más hay sospechas de que los pacientes que ya tuvieron una infección por coronavirus pueden estar expuestos a tener una reinfección. Por lo tanto, pues lo que debe centrar o ser el objetivo de todos nuestros esfuerzos es mantenernos libres de la infección, previniéndola con las medidas que ya hemos comentado. Muy bien. En este caso, suponiendo que una persona con hipertensión o diabetes ya tuviera COVID-19, ¿cuáles son los tratamientos y cuidados que tienen con estos pacientes? ¿Son especiales? ¿Es diferente? ¿O son los mismos tratamientos que siguen con una persona con COVID que es aparentemente sana? Sí, en general se sigue el mismo tratamiento, solamente que los pacientes que tienen factores de riesgo deben ser observados más estrechamente, ya sea en su domicilio, si tienen una forma, digamos, leve o moderada de la infección, tienen que ser seguidos con más frecuencia porque pueden tener más riesgo de deteriorarse que un paciente que no tuviera estas condiciones crónicas predisponentes. Y desde luego que aunque reciben el mismo tratamiento intrahospitalario, pues desde luego que son observadas en unidades de cuidados intermedios o incluso de cuidados intensivos los pacientes que ya tienen estos factores de riesgo. Y fíjese que uno muy importante, hasta ahora se ha observado quizá como el tercer factor de riesgo más importante en orden decreciente es la hipertensión, enseguida la diabetes mellitus y enseguida la obesidad. Se ha visto que los pacientes con obesidad tienen más dificultades para recibir tratamiento ventilatorio en las unidades de terapia intensiva por su mismo sobrepeso. De tal manera que de entre los pacientes que tienen formas graves y que requieren atención en una unidad de terapia intensiva, pues hay que poner mucho énfasis en la atención y en la observación estrecha de los pacientes con obesidad. Cosa muy grave para México, porque sabemos que tanto la diabetes mellitus como la obesidad son las principales causas de morbilidad, ahorita explico qué significa eso, de enfermedad intercurrente, de otras enfermedades y de mortalidad por todas las causas en nuestro país. Es decir, somos desafortunadamente líderes mundiales en diabetes y obesidad, lo cual pone a una gran parte de nuestra población en riesgo. De ahí que si queremos evitar, desde luego, que nuestro país, y así lo deseamos todos, que no tenga una evolución como la que hemos visto en otros países, estas personas que seguramente entre quienes nos están viendo habrá muchos hipertensos y muchos diabéticos y muchos obesos, pues tienen que reforzar claramente las medidas de aislamiento, de confinamiento en su hogar, evitar contacto con personas que tienen sospecha de cualquier enfermedad respiratoria, no sabemos si es una infección banal o pueden estar desarrollando síntomas de COVID. Cualquier persona debe quedarse en su casa para evitar ser contagiado y para evitar también ser vehículo de contagio, ser una fuerza de contagio habitualmente para las personas que están más cerca de nosotros, que desafortunadamente suelen ser nuestros familiares, nuestra familia directa o nuestros amigos más estimados. Así que la recomendación, tal como hacen las autoridades de este país, es que por favor nos mantengamos en el más estricto confinamiento posible. Con respecto a este confinamiento o adicionalmente, ¿se tiene que tener algún cuidado especial como evitar, no sé, alimentos, medicamentos o actividades que pongan en riesgo a la población?
No, en realidad lo que se pretende o lo que se obtiene como beneficio del confinamiento es interrumpir la cadena de transmisión de una persona a otra, que es la forma en cómo se contagia. Desde luego que tenemos que tener aseadas adecuadamente nuestras superficies, tenemos que tener algunas medidas que ahorita voy a detallar un poco para recibir propiamente artículos que vienen del exterior, para tratar de mantener limpia y ventilada nuestra vivienda, siempre desde luego, pero más aún en estos tiempos de pandemia por coronavirus. Si, por ejemplo, usted recibe algún objeto, algún alimento, algún insumo que va a requerir en su domicilio, habitualmente vienen en bolsas, hay que tratar de desinfectarlas con una solución al 10% de hipoclorito de sodio o de cloro, del que se utiliza para lavar la ropa. ¿Qué significa el 10%? Que por cada 9 partes de agua usted ponga una parte de cloro. Imagine que tiene un atomizador, ¿verdad? Un envase atomizador que es de 100 mililitros, habitualmente tienen grabada su capacidad. Entonces usted va a poner 90 mililitros de agua y 10 mililitros de cloro. Lo agitará y con este atomizador usted puede rociar las bolsas en las que viene la mercancía e incluso los envases en los que vienen algunos alimentos antes de extraer su contenido. Por ejemplo, si vienen en alguna caja. Se me ocurre, por ejemplo, las cajas de cereal, ¿no? Que vienen en una cajita de cartón y realmente el cereal viene en una bolsa en la parte interna de la caja. Primero desinfecte la superficie con un trapo suave, limpie cada parte de la superficie y después abre el contenido, extráigalo y póngalo aparte. Cuando son frutas y verduras deben ser desinfectadas por la forma habitual que conocemos para todas nuestras frutas y verduras antes de ser cocinadas o antes de ser procesadas, lo mismo con las latas y así prácticamente con todos los insumos que provengan del exterior. Una vez que usted hace esta maniobra, tiene nuevamente que volver a lavar sus manos con jabón, con agua o con soluciones antibacteriales a base de alcohol en gel, ¿de acuerdo? Se ha dicho mucho, y esto tampoco lo inventamos los mexicanos, que por lo menos 40 segundos lavándome con una técnica adecuada sin dejar prácticamente ninguna parte de nuestras manos sin ser tocada y tallada, incluso las yemas de los dedos que frecuentemente no las lavamos nuestras palmas, hacemos alguna maniobra para lavar el dorso de nuestra mano, pero pocas veces ponemos atención, digamos, al resto de cada uno de nuestros dedos en su longitud o a las yemas de los dedos que también tienen que ser meticulosamente aseadas, de preferencia con agua y jabón, o si no, como ya dijimos, con estas soluciones de gel antibacterial con base en alcohol. Muchas gracias, doctor López. Vamos, pues le cedo la palabra a Milagros y sí, para ir con las preguntas que nos ha enviado el auditorio. Sí, cómo no. Muchas gracias al doctor López Mora, muy interesante su participación. Y bueno, procedo a leer algunas de las preguntas que nos hacen en el público a través de nuestras redes sociales y preguntan, ¿por qué hay personas jóvenes con ataques al corazón? Pregunta Juan Garrita. Sí, bueno, esto no es propio nada más de la pandemia por coronavirus, pero contestaremos con mucho gusto la pregunta. Desafortunadamente, cada vez más vemos pacientes a edades jóvenes que tienen efectivamente obstrucción de arterias coronarias, aterosclerosis a edades tempranas. Eso tiene que ver con nuestros malos hábitos alimentarios y con un estilo de vida no cardiosaludable, dentro de los cuales destacan la ingesta importante de grasas de origen animal saturadas de manera excesiva, la ingesta inadecuadamente abundante de carbohidratos refinados, la ingesta importante y no medida de sal, inadecuadamente alta de sal, la presencia de enfermedades concomitantes a la aterosclerosis, como ya dijimos, la hipertensión y la diabetes mellitus, entre otros. Y como dijimos, el que estén prácticamente muchos de nuestros jóvenes asumiendo actitudes o, digamos, estilos de vida
no cardiosaludables, principalmente el sedentarismo. Lamentablemente nuestros jóvenes, mucha proporción de nuestros jóvenes no tiene un patrón sistemático de ejercicio, no realiza ejercicio y por lo mismo están predispuestos a que haya una obstrucción paulatina de las arterias coronarias, lo que llamamos, como ya dijimos, ateroesclerosis, y esto nos predispone a tener enfermedades cardiovasculares, en particular infartos, a edades mucho más tempranas que lo que veíamos en décadas anteriores. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿cómo afecta el COVID-19 a personas con arritmia? ¿También son personas de alto riesgo? Sí, son personas de alto riesgo, desde luego, porque el COVID-19 produce una reacción inflamatoria, ya se ha comprobado propiamente en el corazón. Y esta pregunta es muy oportuna porque también se han hablado de distintos tratamientos que, por cierto, no han rendido hasta el momento frutos contundentes. Por ejemplo, la hidroxicloroquina, que es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de distintas enfermedades reumáticas y que originalmente se utilizó para el tratamiento del paludismo. Algunas observaciones sugirieron que pudiera ser útil para el tratamiento de los pacientes con COVID-19, cosa que hasta el momento no ha sido comprobada categóricamente, pero que al usarlas hacen más factible que incluso pacientes sanos y por supuesto los pacientes que ya padecen arritmias tengan descompensación de las mismas. Es decir, esto es muy importante que la gente, los pacientes, quienes nos ven a través de esta red de planetarios, no sigan las recomendaciones que incluso en redes sociales circulan sobre el uso de la hidroxicloroquina, porque no solamente no ha rendido los frutos adecuados, sino que se ponen en riesgo de generar arritmias e inclusive muerte súbita. Por supuesto, los pacientes que ya tienen arritmias, que ya las padecen, son un factor de riesgo adicional, son pacientes, son un grupo de riesgo adicional y deberán ponerse en contacto con su cardiólogo inmediatamente. Perfecto, gracias, doctor. Dice, ¿qué oportunidades de salir adelante existen en caso de infectarse de COVID con las personas que tengan arritmias, que sean mayores de 65 años? ¿Existen posibilidades? Sí, afortunadamente sí. La mayoría de los pacientes que tienen formas leves o moderadas se tratan en su casa y la gran mayoría no evolucionan a una enfermedad grave. La mayoría salen adecuadamente en el término de alrededor de 10 a 14 días en que se resuelve la infección y tienen un curso favorable. Insisto, cada vez que decimos esto no puede llamarnos a confiarnos en exceso, porque en cada paciente, aunque la mayoría sabemos estadísticamente que sale adelante, no es posible predecir al inicio de la infección si va a tener un curso efectivamente moderado o va a tener una complicación. Por lo tanto, los pacientes que se están tratando en su domicilio deben obedecer estrictamente las indicaciones de su médico. En las formas graves, también muchos pacientes están afortunadamente evolucionando satisfactoriamente, pero la tasa de letalidad en todo el mundo, es decir, el porcentaje de pacientes de entre todas las formas de COVID-19 que habiéndolo padecido fallecen están alrededor del 7 al 10% y en alrededor de un poco más de un 30% de los pacientes que desarrollan una forma grave. Por lo tanto, pues las medidas de aislamiento y el tratamiento que le indique su médico si está en casa o si está en el hospital, el que indique para los pacientes hospitalizados es el que debe llevarse a cabo de manera exacta, precisa y cumplir todas las indicaciones. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿el uso de la aspirina puede ser benéfica para los hipertensos para evitar trombos? Si estamos hablando del hipertenso que no tiene COVID, la aspirina no está indicada en el tratamiento sistemático o habitual de la hipertensión arterial. Si tiene otra condición, como también enfermedad coronaria, que haya tenido un infarto, probablemente esta sea la indicación más que la hipertensión en sí misma. Si estamos hablando de pacientes con COVID-19, la sola aspirina no basta para prevenir los trombos en las formas
graves de la enfermedad, no en las formas ligeras o moderadas que habitualmente no tienen cuadros de trombosis. Los pacientes que tienen formas graves necesitan de anticoagulantes específicos y anticoagulantes potentes que se ponen de manera intrahospitalaria para evitar la propensión a desarrollar trombosis y coágulos, pero esto está reservado al uso hospitalario de las formas graves. Ok, y nos preguntan también, ¿es recomendable que un cardiópata consuma pidotimod? Perdón, no escuché. Dice, ¿es recomendable que un cardiópata consuma pidotimod? No, en realidad, si no está indicado por una indicación específica por su médico, sería mejor que en general no lo consumiera, desde luego, y que por supuesto no se automedique en ninguna circunstancia con ningún medicamento. Perfecto. Y ya tenemos varias preguntas, pero el tiempo se nos agota. Haré una última pregunta. Dice, se dice que el gel antibacterial no ayuda por ser para bacterias, no para virus. ¿Esto es correcto? En realidad es parcialmente incorrectas las dos. El gel antibacterial lo que hace con las bacterias es que las atrapa propiamente dicho, pero como está hecho a base de gel con alcohol, los virus, como el coronavirus y otros virus, tienen una cubierta, se llama cápside, que está hecha a base básicamente de ácidos grasos, de lípidos, y el alcohol contribuye a romper esa cápside y a dejar suelto propiamente el material genético del virus que no resiste a estas sustancias. Por eso es que se ha recomendado y por eso es una alternativa al agua y jabón. El jabón hace lo mismo con los lípidos de la cápside y además si está el chorro del agua, propiamente produce un arrastre mecánico. Esa es la razón científica por la cual de preferencia se debe utilizar agua y jabón y en su defecto, si no tiene al alcance en ese momento agua y jabón, utilizar este gel, que sí se ha comprobado su utilidad por esas razones. Ok, perfecto. Bueno, a ver, nos queda un minutito más. Una última pregunta, doctor. Dice, anda circulando una información que indica que en Italia, gracias a las autopsias de los pacientes fallecidos, se ha detectado que el paciente no ha muerto por neumonía complicada por coronavirus, sino que se ha visto en realidad, lo que se ha visto en realidad es una coagulación intravascular diseminada, trombosis. ¿Esto cambiaría el protocolo? El Sí, protocolo de tratamiento. ¿Qué tan sí. real es esto? Entonces, ¿habría la posibilidad de tratar con antibióticos y antiinflamatorios y anticoagulantes? Sí, de hecho, he oído y he visto y otros muchos videos donde se afirma todo esto y esto es parcialmente cierto. Ya se conocía antes de las autopsias que había la posibilidad de generar trombosis en varias partes del organismo, de tal manera que efectivamente en las formas graves sí se utiliza como parte del protocolo algunos anticoagulantes, como por ejemplo la heparina convencional o la heparina de bajo peso molecular, y algunos antiinflamatorios, no como los que tomamos para el uso común de algunas enfermedades inflamatorias, sino esteroides como la metilprednisolona que se aplican en distintas fases de la enfermedad y como parte del protocolo en los pacientes graves. Efectivamente, hay un protocolo muy definido ya para el tratamiento de las formas graves. Los antibióticos no se usan a menos que se compruebe, porque a veces lamentablemente así ocurre, que no solamente es portador de una infección por coronavirus, sino que se ha sobreinfectado con una bacteria y en esos casos pues sí se debe utilizar antibióticos, aunque no de rutina, no de inicio. Este video no es una fuente confiable y existen protocolos ya muy definidos a nivel internacional por distintos grupos que sistematizan el manejo de los enfermos con COVID-19. Perfecto. Pues muchas gracias, doctor. Le agradecemos enormemente su participación. Yo cedo rápidamente el micrófono al ingeniero Víctor Alcérreca para que nos dé unas palabras ya de cierre. Yo solamente tengo que comentar primero.
yo creo que todos nuestros videoescuchas están de acuerdo conmigo en lo útil, lo verdaderamente valioso que es el contar en una transmisión como estas a un especialista de la calidad del doctor Enrique López Mora, que no solamente nos ha dicho el cómo, sino también el qué. Y definitivamente en una circunstancia en la que todo es nuevo y desconocemos mucho. Así es que, doctor, nuevamente nuestro agradecimiento. Lamentamos la cortedad del tiempo, creo que eso, ahí también estará de acuerdo nuestros videoescuchas, de que quisiera, pues cada uno hacer una consulta directa sobre alguna inquietud o sobre una preocupación alrededor de un familiar o de un amigo. Eso es lo valioso de la difusión del conocimiento cuando utilizamos precisamente la tecnología. Y esta tarde lo estamos comprobando y no me queda más que agradecerle infinitamente su disposición, agradecerle el que toda la experiencia que ha tenido es un cúmulo de vivencias que yo creo que debe de animar a muchos mexicanos, especialmente los jóvenes, a iniciar pues una formación profesional que como la suya, al final de cuentas, contribuye para el bienestar de nuestra sociedad. Así es que muchas gracias, doctor López Mora. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Les felicito por su inigualable y entregada labor en favor de la difusión de la ciencia y espero que lo que pudimos platicar sea de mucha utilidad para todas las personas en el estado de Quintana Roo y todos los que lo verán a través de la red. Nuestra intención, desde luego, es servir a todos los pacientes, a todas las personas, y les agradezco infinitamente nuevamente por su invitación. Muchas gracias. Y desde luego, doctor, tomarle la palabra en la charla previa a la, ahora sí que a la formal, a la plática formal, de establecer precisamente con la organización a la que usted pertenece la posibilidad de un convenio para periódicamente traerle a nuestro auditorio información del área de la salud, especialmente en el tema de las cardiopatías. Muchas gracias a todos. Y estimado auditorio, con esto pues damos de hecho por terminada la transmisión. Perfecto. Licenciado Herrera, ¿quiere mencionar algo? ¿Listo? Bueno, pues agradecemos a todo nuestro auditorio. Les pedimos por favor que nos sigan sintonizando en estas charlas que trae toda la red de planetarios. Recuerden, está integrada por el Planetario de Cozumel, el Planetario de Playa del Carmen, el Planetario allá en Chetumal y el Planetario Cayoc aquí en Cancún. Fue un gusto. Soy Milagros Vargas y me despido de todos ustedes. Hasta la próxima.